Hola, hola. Nuevamente yo, su compañera Adriana Segura, y en este momento iniciamos nuestro módulo número 6, requisitos del sistema de gestión. El numeral 8 de la norma ISO/IEC 17025 es el que nos trae los requisitos del sistema de gestión. Apóyense con su norma y los invito a terminar este módulo. En este momento les presento un bosquejo general o un mapa general de las actividades de los sistemas de gestión de calidad basados en la norma ISO/IEC 17025. Esta norma no solo nos plantea una propuesta o unos requisitos específicos para implementar y mantener un sistema de gestión de calidad, sino que nos adiciona a esos componentes unas actividades puntuales que nos permiten, como laboratorios de ensayo o calibración, adquirir o mantener una competencia técnica para demostrar esa competencia técnica a nuestros clientes y conseguir acreditaciones para nuestro sistema de gestión y ser mucho más competentes en el mercado, generando servicios confiables con datos confiables. En nuestra primera etapa del sistema de gestión encontramos la planificación. En la planificación establecemos objetivos, caracterizamos y especificamos procesos y asimismo planteamos o discriminamos cuáles son esos recursos que me van a llevar o que me van a permitir lograr el cumplimiento de los objetivos que establecí en esta etapa. En la etapa de gestión son esas actividades de laboratorio que realizamos en nuestros laboratorios de ensayo o de calibración. En la etapa de control hacemos fuerza o énfasis en que esta etapa trabaja con la etapa de aseguramiento. En estas etapas, puntualmente estas dos, es donde verificamos o nos ajustamos al cumplimiento de unos requisitos que ya vienen planteados en una metodología normalizada que el laboratorio se acoge para prestar sus servicios, sea de ensayos o sea de calibraciones o de muestreos o mezclados los tres componentes, ensayos, calibraciones o muestreos. En la fase de aseguramiento, el laboratorio busca generar confianza por medio de unas metodologías que le permiten la confirmación del cumplimiento de los requisitos técnicos de las metodologías normalizadas que usa el laboratorio para la prestación de sus servicios. Y en la etapa de mejora, lo que se busca es lograr el aumento de la capacidad del laboratorio para cumplir los requisitos técnicos especificados de la metodología de referencia con la que trabaja. Asimismo, también busca la disminución de la aparición o minimizar la probabilidad de aparición de productos o ensayos no conformes, de acciones correctivas y de todas esas quejas que se generan a raíz de algunos incumplimientos en cuanto al servicio que se pacta con el cliente. En estos numeritos que encontramos al final, en azules y rojos, nos hacen referencia a los numerales de la norma en donde nos enmarca cada proceso del sistema de gestión. Los numeritos azules nos hacen referencia a los requisitos de la ISO/IEC 17025 en su versión 2005, cuando nos habla de cada etapa del sistema. Y los numeritos rojos son los que nos hacen referencia a los requisitos de la norma ISO/IEC 17025 en su versión 2017. Los invito a que lo consulten y vayan entrando en materia, vayan conociendo y explorando la norma. Esta norma en su versión 2017 nos planteó o nos trajo dos opciones de implementación para nuestro sistema de gestión. En la opción A nos dice que básicamente es cumplir todo lo establecido en el numeral 8 de la norma ISO/IEC 17025 en su versión 2017. No es más que cumplir completamente con el documento, o sea, implementar completamente la norma, no solo para los requisitos técnicos, sino también para los requisitos de gestión que se plantean en el numeral 8 de la norma. En la opción B está dejándole la puerta abierta
a esos laboratorios de ensayos o de calibraciones que ya tienen implementados y certificados sistemas de gestión basados en la norma ISO 9001. ¿Qué pasa con eso? Hay laboratorios que ya tienen un sistema de gestión de calidad implementado, maduro y certificado con la ISO 9001. En este caso, la norma le está dando la opción a esos laboratorios de que puedan implementar o de que puedan implementar el resto de la norma y omitir los numerales de la norma desde el 8.2 al 8.9, que es donde nos especifica al detalle los requisitos que van a tener nuestros sistemas de gestión basados con esta norma. Dicho en otras palabras, que el laboratorio que se acoja a la opción B es porque ya tiene esa parte del sistema de gestión adelantada con la norma ISO 9001 y que lo que le faltaría sería incluir esos requisitos de competencia técnica que nos trae la norma para poder tener o lograr o conseguir la acreditación de su laboratorio basado en esta norma. En la opción A de los sistemas de gestión de calidad basados en la norma ISO/IEC 17025 en su versión 2017, nos plantea que como mínimo nuestro sistema de gestión de calidad debe tener los siguientes apartes o las siguientes partes. Primero nos dice en el numeral 8.2 que debemos tener una documentación base. En el numeral 8.3 nos dicen que debemos hacer un control de los documentos. En el numeral 8.4 nos dicen que debemos hacer control a los registros. En el numeral 8.5 nos dice que debemos abordar o administrar de manera eficaz acciones que nos permitan abordar riesgos y oportunidades del laboratorio. En el numeral 8.6 nos habla de la mejora. En el numeral 8.7 nos habla de la administración de las acciones correctivas del laboratorio. En el numeral 8.8 nos habla de las auditorías internas, cómo las vamos a realizar, con qué periodicidad, la metodología que vamos a utilizar y todo lo que se va a documentar de las auditorías internas. En el numeral 8.9 nos habla de la revisión por la dirección. Cada cuánto se va a realizar, cuál es la información de entrada, cuál es la información de salida de la revisión gerencial, en general, cómo se administra la revisión por la dirección. En el numeral 8.2 de la norma ya entramos en materia de lo que es el desglose de cada una de las partecitas o de los componentes de nuestro sistema de gestión. En el numeral 8.2 arrancamos con lo que es la documentación del sistema de gestión. En esta ocasión, la norma nos trae cuáles son esas obligaciones del laboratorio para lograr implementar o lograr administrar adecuadamente la documentación del sistema de gestión. Entonces nos dice que la dirección del laboratorio debe establecer, debe documentar y debe mantener políticas y objetivos para el cumplimiento del propósito de esta norma y debe asegurarse que las políticas y los objetivos se entiendan y se implementen en todos los niveles de la organización. Asimismo nos dice que los objetivos y las políticas deben acordar la competencia técnica, la imparcialidad y la operación coherente del laboratorio. El laboratorio debe suministrar ante las auditorías o en el momento de que requiera algún organismo evaluador de la conformidad, debe aportar evidencia objetiva del compromiso con el desarrollo y la implementación del sistema de gestión de calidad y la mejora continua para lograr la eficacia del sistema. Toda la documentación, procesos, sistemas, registros relacionados con el cumplimiento de esta norma y que estén vinculados al sistema de gestión de calidad, sea de pronto documentos externos como normas, como metodología normalizada, como manuales de equipos, o sea, todo lo que sustente o sea parte de nuestro sistema de gestión o sea evidencia objetiva que demuestre el cumplimiento, algún requisito del sistema de gestión,
debe estar vinculado o debe estar incluido y controlado dentro de nuestro. En el numeral 8.3 de la norma encontramos los requisitos para controlar los documentos del sistema de gestión. La norma nos impone como obligación controlar no solo los documentos internos, sino también los externos relacionados con el sistema de gestión. ¿A qué se refiere con eso o por qué? Hombre, sencillamente porque si nosotros controlamos nuestros documentos externos, que son la base para el montaje o para la documentación de nuestros documentos internos, vamos a tener documentos internos de calidad confiables y bien documentados. Por ejemplo, si yo tengo una norma, si yo tengo un método normalizado X, sea para realizar algún muestreo, algún ensayo o alguna calibración, si yo cuento con un documento externo actualizado de una fuente confiable, bien redactado, un documento oficial, voy a poder tener en cuenta todos los requisitos que me trae esa metodología normalizada para ser aplicados en el laboratorio. O sea, que voy a contar con un documento que está bien hecho y está actualizado. Y con ese documento yo voy a montar, estructurar o documentar mi procedimiento interno de trabajo. O sea que mi procedimiento interno va a ser un procedimiento completo, totalmente aterrizado o alineado a mi metodología normalizada oficial. Entonces, por eso la importancia de mantener o de controlar los documentos externos también relacionados con el sistema de gestión. En el control de los documentos, pues el laboratorio debe asegurarse que los documentos se aprueben en cuanto a su adecuación antes de su emisión por parte de personal autorizado. Asimismo, que los documentos se revisen periódicamente y se actualicen según sea necesario. Que se identifiquen los cambios y el estado de revisión actual de los documentos. Que las versiones pertinentes de los documentos aplicables están disponibles en los puntos de uso cuando sea necesario se controla su distribución. Que los documentos están identificados unívocamente y que se previene el uso no intencionado de los documentos obsoletos y la identificación adecuada se aplica a estos si se conservan por cualquier propósito. En el numeral 8.4, la norma nos trae los requisitos para el control de los registros. Nos dice que el laboratorio debe establecer y conservar registros legibles para demostrar el cumplimiento de los requisitos de esta norma. Asimismo, el laboratorio debe implementar los controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, las copias de seguridad, el archivo, la recuperación, el tiempo de conservación y disposición de sus registros. Asimismo, el laboratorio debe conservar los registros durante un periodo coherente a sus obligaciones contractuales. El acceso a estos registros debe ser coherente con los acuerdos de confidencialidad y los registros deben estar disponibles fácilmente. Este numeral 8.4 está muy asociado o debe tener en cuenta también los requisitos que nos trae el apartado 7.5, que nos enfatiza puntualmente en los requisitos técnicos. ¿Qué nos quiere decir la norma con el control de los registros? Hablemos o realicemos como una pequeña aclaración o recordar un poquito que un formato es una plantilla en blanco que se construyó o se creó para diligenciar o para tomar algunos datos de la operación técnica o algunos datos para soportar la operación técnica. Los registros son esas plantillas ya diligenciadas. Son formatos que se diligenciaron ya. Esos formatos cuando ya se diligenciaron se convierten en registros. Entonces debemos tener en cuenta la diferencia que hay entre formatos y registros. El sistema de gestión en el numeral 8.4 nos dice, hombre, laboratorios, controlen sus registros. Solo den acceso
según los acuerdos de confidencialidad y los roles y responsabilidades que cumple cada miembro de la organización del laboratorio. Asimismo, garantice que esos registros estén disponibles fácilmente en el lugar que usted dispone para ello. Conserve esos registros durante un tiempo coherente a sus obligaciones contractuales. Dicho en otras palabras, yo no puedo decir como laboratorio que voy a conservar los registros de la operación técnica o del servicio que le realice a la empresa Pepito Pérez solo por un año, porque mi sistema de gestión lo establecí que es por un año. Sí, yo puedo decir que es por un año, pero ¿qué va a pasar si a la empresa Pepito Pérez le llega un requerimiento legal de la autoridad ambiental o por algún proceso de queja de la comunidad o por algún proceso legal como tal? ¿Qué va a pasar si a esa empresa o a ese cliente al que nosotros le prestamos un servicio le piden un documento técnico que se supone que nosotros, por haberle prestado el servicio, deberíamos conservar esos registros, pero no lo tenemos? Entonces, cuando el laboratorio cuando el cliente, nos comparta o nos soliciten esos registros por temas legales en 1, en 2 o en 3 años, ¿qué le vamos a decir? No, señor cliente, lo que pasa es que en nuestro sistema de gestión tenemos establecido que los registros solo los conservamos por un año. No nos podemos salir, omitir esa responsabilidad, apartarnos de esa responsabilidad de decirle al cliente, no, es que en nuestro sistema de gestión decimos que es un año. No, qué pena. En la norma nos puntualiza de que debemos conservar esos registros por un tiempo coherente con nuestras obligaciones contractuales, y debemos tener en cuenta también que en nuestro país el tema legal en algunos casos, por no decir en todos, es bastante demorado en algunos procesos. Entonces no podemos decir que en un tiempo de un año, si de pronto hay algún requerimiento, alguna queja o alguna necesidad legal que tenga algún cliente de aportar registros de su medición, de su proceso del servicio que nosotros le prestamos, vamos a decir que no lo tenemos. Entonces hay que buscar estrategias, el laboratorio debe buscar estrategias para conservar esos registros por un tiempo coherente a nuestras obligaciones contractuales. 5 años, 10 años, de pronto no mantenerlos de forma física porque se vuelve impracticable el almacenamiento de tanto papel. Listo, no lo vamos a conservar físicamente todo el tiempo para mantener esos registros en el laboratorio, para custodiar esa información. Entonces vamos a establecer un tiempo de 3 años o de un año, no sé, para mantener esas copias o para almacenarlos de forma física, y el resto de años, 10, 15 años, no sé, lo que se establezca en el laboratorio, vamos a mantener nuestros registros de manera digital. Pero con eso estamos garantizando cumplir con esta obligación de conservar los registros durante un tiempo coherente. Entonces, adicional a esto, el laboratorio debe establecer y debe conservar estos registros de forma legible y demostrar que estos registros están cumpliendo con los requisitos de la norma, independientemente de cuál numeral estemos hablando, si estemos hablando de requisitos técnicos o si estemos hablando de requisitos de gestión. Estos controles que deben establecerse como mínimo para los registros, ¿cuáles son? Hombre, debemos controlar el archivo, debemos controlar la recuperación, debemos controlar la disposición de los registros, el tiempo de conservación, la identificación, el almacenamiento, la protección y la copia de seguridad de los archivos. Entonces, en estos requisitos enmarcamos el control de los registros en el numeral 8.4 de la norma. En el numeral 8.5 hablamos de las acciones para abordar riesgos y oportunidades. Este numeral es completamente nuevo. La norma en su versión 2005 no nos hablaba de acciones para abordar riesgos y oportunidades. Esta nos trae este aparte nuevo, la norma en su versión 2017, que nos está invitando, que nos está
obligando de cierta forma a que nuestro sistema de gestión debe ir caminando en la administración de los riesgos y oportunidades. En las acciones para abordar riesgos y oportunidades, el laboratorio debe considerar los riesgos y las oportunidades asociadas con las actividades del laboratorio. ¿Para qué? Para asegurar que el sistema de gestión logre los objetivos previstos, para mejorar las oportunidades de lograr el propósito y los objetivos del laboratorio, para prevenir o reducir los impactos indeseados o los incumplimientos potenciales de las actividades del laboratorio y, por supuesto, para lograr la mejora. El laboratorio, todas estas actividades para abordar los riesgos y las oportunidades las debe planificar. Las debe planificar con el fin de abordar los riesgos y las oportunidades y planificarlas de manera que se pueda integrar e implementar estas acciones en el sistema de gestión y que se pueda evaluar la eficacia de estas acciones. ¿Qué hacemos con esto? Para darle cumplimiento a este numeral, la norma nos está pidiendo administre sus riesgos y oportunidades, gestione sus riesgos y oportunidades. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Nos está pidiendo una matriz de gestión de riesgos. ¿Qué hacemos con esa matriz? Vamos a recopilar todas las ideas, hacer mesas de trabajo para lograr por medio de lluvia de ideas o por medio de cualquier otra herramienta, lograr recopilar el mayor número de riesgos y oportunidades que puedan evidenciarse en los procesos del sistema de gestión, en la organización como tal, en el entorno, en la competencia, en el medio o en el ambiente en el que nos movemos desde el punto de vista comercial. Todos esos riesgos y esas oportunidades las vamos a plasmar en una matriz y vamos a darles una valoración. Y luego de esa valoración, que ya sepamos o que prioricemos cuáles son las que son más significativas o pueden producir impactos más fuertes o negativos a nuestro laboratorio o a nuestra organización, les vamos a dar prioridad de gestión y vamos a proponer unos controles para gestionar o minimizar la probabilidad de ocurrencia o minimizar el impacto de estos riesgos y oportunidades en caso que se materialicen. Luego de ese planteamiento de controles, vamos a hacer una forma o vamos a implementar o diseñarnos una forma de evaluar si ese control fue eficaz o si lo que estamos haciendo para administrar cada riesgo, cada oportunidad detectada, nos está haciendo eficaz, está cumpliendo su trabajo, si se han materializado los riesgos, si se han aumentado o han mejorado las oportunidades del laboratorio en el entorno, de manera interna, o sencillamente si nuestros procesos se ha evidenciado la mejora gracias a la implementación de esos controles para poder administrar cada riesgo. La norma, fabulosamente, en este numeral no nos exige una metodología formal o una metodología estandarizada para administrar esos riesgos. Nos dice, administrelos, hágalo de forma libre, no está amarrado a aplicar ninguna guía o ninguna norma específica, no, simplemente administre sus riesgos y demuestre evidencia objetiva. Entonces, las acciones tomadas para abordar esos riesgos y las oportunidades pues deben ser proporcionales al impacto potencial sobre la validez de los resultados del laboratorio. ¿Qué quiere decir eso? Que no nos vamos a desgastar de pronto implementando controles con una complejidad o con una alta inversión si de pronto no nos genera un impacto potencial en la validez de los resultados del laboratorio o no nos genera un impacto potencial que esté asociado al cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión o que esté asociado al cumplimiento
de la metodología que utiliza el laboratorio para la prestación de sus servicios. O sea que esas acciones van a ser muy consecuentes o muy entrelazadas con el impacto que nos vaya a generar la materialización de esos riesgos o de esas oportunidades. En el numeral 8.6 hablamos de mejora. ¿Qué nos dice la norma o qué nos trae la norma como mejora? Pues nos dice que el laboratorio debe implementar y seleccionar oportunidades de mejora e implementar cualquier acción necesaria. ¿Y de dónde vamos a sacar esas oportunidades de mejora? Nos preguntamos muy cotidianamente. ¿De dónde sacamos esas oportunidades de mejora? Pues las podemos identificar mediante revisión de procedimientos técnicos, las podemos identificar con el uso de las políticas, de los objetivos en general, con los resultados de las auditorías internas, con resultados de auditorías externas, con acciones correctivas, por medio de las revisiones por la dirección, por medio de sugerencias de cada uno de la parte operativa, de la parte administrativa de gestión del sistema. Cada uno de nosotros tiene sugerencias o tiene oportunidades de mejora que aportar al sistema de gestión. Todo eso es válido y es información de entrada para que se generen mejoras en cada uno de los procesos o en la documentación misma. El laboratorio debe buscar la retroalimentación tanto positiva como negativa de sus clientes, y esa retroalimentación debe analizarse y usarse para la mejora del sistema de gestión de las actividades del laboratorio y el servicio al cliente. No solo la mejora va a entrar de nuestros conceptos internos. Nosotros siempre vamos a buscar la mejora en función de brindar un mejor servicio, en función de que nuestros clientes nos vuelvan a contratar, de que sepamos cuál es esa percepción o cómo recibió el cliente nuestro servicio. Esa retroalimentación del cliente es muy importante, sea positiva o negativa, porque nos va a ayudar a mejorar nuestros procesos. En el numeral 8.7 de acciones correctivas, pues está muy amarrado a lo que nosotros hablamos normalmente como no conformidades. En las acciones correctivas vamos a recordar un poquito pues cómo trabajamos o como cuáles son esas partecitas de una acción correctiva o qué vamos a encontrar cuando nosotros documentamos una acción correctiva o una no conformidad. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que en este momento la norma en su versión 2017 no nos está pidiendo acciones preventivas. Las acciones preventivas quedaron eliminadas. La norma está asociando las acciones preventivas que nos hablaba en la versión 2005, los está asociando a una sola palabra, y es mejora. Las actividades preventivas son mejoras, son de pronto situaciones que pueden evidenciarse en el laboratorio que no tienen el potencial o no tienen, de pronto el potencial sí, pero en el momento no están incumpliendo ningún requisito de la norma o ningún requisito interno o procedimiento interno del laboratorio, pero que puede llegar a tener el potencial para lograr el incumplimiento de algún requisito a nuestro sistema o a la norma 17025. Entonces es importante que tengamos en cuenta que ya en esta parte del sistema de gestión, en esta nueva versión de la norma, no vamos a encontrar el término acciones preventivas por ninguna parte. Nos van a hablar de mejora o de acciones correctivas. Dicho en otras palabras, o son incumplimientos o son oportunidades de mejora, pero ya no vamos a encontrar acciones preventivas navegando o por ahí escritas en ninguna parte de la norma. Entonces es importante saber que cuando ocurre una no conformidad, pues el laboratorio debe desplegar una serie de actividades. Primero, debe reaccionar
ante la no conformidad según sea aplicable. Para esto, para la reacción, ¿qué debe tener en cuenta? Pues debe emprender las acciones para controlar y corregir esta no conformidad. Y debe hacer frente a las consecuencias. También se debe evaluar la necesidad de acciones para eliminar la causa de la no conformidad, con el fin de que no se vuelva a ocurrir ni que ocurra en otra parte. Para poder evaluar esa necesidad de las acciones para eliminar la causa de la no conformidad, debemos tener en cuenta la revisión y el análisis de la no conformidad, la determinación de las causas de la no conformidad y la determinación de si existen no conformidades similares o que potencialmente pueden ocurrir en otras áreas. En el tercer eslabón encontramos algo muy importante, que es implementar cualquier acción necesaria. Cuando nosotros en una acción correctiva, cuando documentamos una acción correctiva, vemos una parte que es la corrección y vemos otra parte que es el plan de acción. Cuando hablamos de corrección o cuando vamos a documentar la corrección, es importante que recordemos que la corrección que vamos a colocar ahí es la acción inmediata que vamos a tomar para eliminar o para darle un trámite inmediato a la causa de la no conformidad. Pero cuando ya nos vamos al plan de acción, nos vamos a atacar la causa raíz que determinamos en nuestro análisis de causa, indistintamente de el tipo de herramienta que se utilice para determinar la causa raíz. En nuestro plan de acción vamos a atacar esa causa raíz que nosotros determinamos, pues precisamente para evitar que vuelva a ocurrir esa no conformidad o que vuelva a materializarse en esa o en otra área. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta ese punto de la corrección y del plan de acción. En la corrección es esa acción inmediata necesaria para eliminar o para atacar la no conformidad. Otra parte importante que debemos tener en cuenta cuando ocurre una no conformidad es revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada. Es importante que nosotros evaluemos si la acción que emprendimos para atacar esa acción correctiva fue eficaz o no. Adicional a ello, tenemos que tener en cuenta que si en caso de ser necesario, debemos actualizar los riesgos y las oportunidades determinados durante la planificación. Esa matriz de riesgos y oportunidades no es un documento fijo que va a quedar plasmado en un archivo X y que nunca se va a mover. Eso es un documento cambiante, es un documento que nos va a servir para tener una imagen, un bosquejo de nuestro laboratorio en todos los puntos de vista, en todos los procesos. Entonces, si en algún punto del proceso, si en algún momento del servicio se nos materializa una no conformidad y ese riesgo no lo tenemos contemplado en nuestra matriz de riesgos y oportunidades, debemos incluirlo en la matriz y debemos establecer los controles que nosotros estamos proponiendo en nuestra acción correctiva. Entonces, eso quiere decir que este documento de la matriz de riesgos va a ser un documento con el que vamos a trabajar de la mano todo el tiempo en el laboratorio. Si fuera necesario, también debemos realizar cambios en el sistema de gestión. Acordémonos que las acciones correctivas generalmente nos traen en ese plan de acción unas acciones que vamos a tomar. Y muchas de esas acciones están encaminadas a, en algunos momentos, cambiar o hacer cambios en el sistema de gestión. Como por ejemplo, crear formatos nuevos que nos permitan registrar actividades de las cuales es necesario establecer control en el laboratorio, de pronto hacer modificaciones de procedimientos, de pronto crear mejores hábitos o mejores controles en cuanto a la supervisión de personal y tantas acciones que podemos plantear en las no conformidades. Muchas, pero muchas de ellas van a estar siempre encaminadas a realizar cambios al sistema de gestión. Toda
todas esas actividades o todas esas como fases o aspectos que debemos tener en cuenta cuando ocurre una no conformidad, pues siempre van a estar direccionadas a que sean apropiadas a los efectos de esa no conformidad o a las consecuencias de esa no conformidad. Adicionalmente, el laboratorio debe tener en cuenta que debe mantener unos registros, que debe mantener toda la documentación pertinente para tener evidencia de la naturaleza de la no conformidad, de las causas, de las acciones tomadas y los resultados de las acciones correctivas. En el numeral 8.8 tenemos las auditorías internas. En este numeral la norma nos cambió algunas cosas. De hecho, prácticamente nos eliminó algunas obligaciones que teníamos en la versión 2005 y nos ha dejado el numeral un poco más resumido y con un tanto menos requisitos. Sin embargo, esto no quiere decir que vamos a dejar el numeral de auditorías internas un poco más suelto e incompleto, porque debemos tener en cuenta que las auditorías internas pues deben realizarse o deben tenerse muy en cuenta las orientaciones que nos ofrece la norma ISO 19011 para la realización de las auditorías internas. Entonces, el laboratorio debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para obtener información acerca del sistema de gestión. ¿Qué vamos a conseguir o qué vamos a revisar con las auditorías internas? Pues sencillamente vamos a evidenciar si el laboratorio es conforme, o sea, si trabaja conforme con los requisitos propios del laboratorio para su sistema de gestión, incluidas las actividades del laboratorio, y vamos a revisar los requisitos de este documento, o sea, que los requisitos de la norma ISO 17025 en su versión 2017 se cumplan en su completa extensión. Asimismo, vamos a revisar que se implemente y mantenga el sistema de gestión de manera eficaz. El laboratorio debe planificar, establecer, implementar y mantener un programa de auditorías internas que incluya, como mínimo debe incluir la frecuencia, los objetivos, las responsabilidades, los requisitos de planificación y la presentación de informes que deben tener en consideración la importancia de las actividades del laboratorio involucradas, los cambios que afecten el laboratorio y los resultados de las auditorías previas. El laboratorio debe tener en cuenta, además de esto, definir criterios y el alcance de la auditoría que se va a realizar, asegurarse de que los resultados de las auditorías se informen a la dirección pertinente, implementar las correcciones y las acciones correctivas apropiadas sin demora indebida, conservar los registros como evidencia de la implementación del programa de auditorías y de los resultados de la auditoría. Dicho en otras palabras, la norma en este numeral no nos está colocando obligaciones que teníamos en el numeral 2005, por ejemplo, debe establecer un procedimiento, no nos dice debe establecer un procedimiento, no nos está pidiendo procedimiento por ninguna parte, pero nos está obligando a mantener un programa de auditoría con unos criterios específicos y con eso, si el laboratorio considera la pertinencia de documentar ese proceso y realizar un procedimiento para auditorías internas, es libre de hacerlo. Entonces, eso es lo que nos trae la norma para auditorías internas. En el numeral 8.9, revisiones por la dirección, el laboratorio nos trajo unos cambios en este numeral y fue que nos marcó unas entradas específicas en donde se adicionaron nuevas entradas y nos marcaron unas salidas para esa revisión por la dirección. Entonces, recordemos que la revisión por la dirección es
esta revisión que realiza la dirección del laboratorio, la alta gerencia, como se le quiera llamar en cada laboratorio, es donde se realiza esa revisión del sistema de gestión con unos intervalos planificados con el fin de... Decíamos que las revisiones por la dirección deben hacerse en intervalos planificados con el fin de asegurar la conveniencia, la adecuación y la eficacia del sistema de gestión, incluyendo las políticas y los objetivos establecidos relacionados con el cumplimiento de la norma ISO/IEC 17025 en su versión 2017. La norma nos marca unas entradas y unas salidas en la revisión por la dirección. En las entradas de la revisión por la dirección se debe registrar y se debe incluir información relacionada con los cambios en las cuestiones internas y externas que sean pertinentes para el laboratorio, el cumplimiento de los objetivos, las adecuaciones de las políticas y procedimientos, el estado de las acciones de revisión por la dirección anteriores, los resultados de las auditorías internas recientes, las acciones correctivas, las evaluaciones por organismos externos, los cambios en el volumen y tipo de trabajo y relacionados al alcance del laboratorio, la retroalimentación por parte de los clientes y del personal, las quejas, la eficacia de cualquier mejora implementada, la adecuación de los recursos, los resultados de la identificación de los riesgos, los resultados del aseguramiento de la validez de los resultados y otros factores pertinentes tales como las actividades de seguimiento y de formación del personal. En las salidas nos dice que debemos tener en cuenta unas salidas que se deben registrar en nuestra revisión por la dirección y que se deben tener en cuenta esas decisiones y las acciones relacionadas por lo menos con 4 aspectos que nos marcan como salida. Por ejemplo, en la eficacia del sistema de gestión y sus procesos, la mejora de las actividades del laboratorio relacionadas con el cumplimiento de los requisitos de la norma, la provisión de los recursos requeridos y cualquier necesidad de cambio que se evidencie durante la revisión para la mejora del sistema. En estas salidas debemos tener en cuenta que luego de que revisemos todo nuestro sistema de gestión con los indicadores asociados a cada proceso, es importante tener en cuenta que el plantear nosotros la mejora de las actividades de laboratorio, si los recursos que tuvimos asignados para trabajar fueron acordes y suficientes, si necesitamos más recursos, si hay necesidad de cambio de algunos procesos, de algunas actividades, de algunos equipos, de la tecnología, es importante relacionarlos en esta revisión. En la revisión nosotros colocamos todos esos aspectos que se deriven como mejora o como la salida de nuestro sistema, como la salida de esa revisión. Y van a entrar a ser nuestro plan de trabajo inicial para el año siguiente o para el periodo siguiente. Entonces, eso más o menos es en lo que consiste una revisión por la dirección. Con este tema llegamos al final de nuestra norma ISO/IEC 17025 en su versión 2017. Espero haber sido clara, que hayan podido comprender al máximo pues todos los requisitos que abordamos en este curso. Recordemos que el trabajar los conceptos y en familiarizarnos con los conceptos de la norma nos va a permitir una comunicación mucho más fácil cuando estamos hablando de todo esto de la norma, y nos va a permitir pues que fluya todo el tema de la transición y sea un poco más llevadero para todos. Todos los cambios generan traumas. Entonces lo importante es que generemos la menor incomodidad posible y que todos migremos nuestra visión a construir un nuevo sistema de gestión que no solo cumpla con los requisitos de la norma en su versión 2017, sino también que nos ayude, nos marque un camino para trabajar con el sistema de gestión como una herramienta, para que el sistema de gestión sea
una herramienta útil que nos ayude a administrar de verdad todas las operaciones del laboratorio y nos ayude a mejorar cada día y nos ayude a ser más competitivos como laboratorio. Entonces, muchas gracias compañeros, el curso no fue cortico, siempre fue extenso, les agradezco totalmente la atención y muchas gracias de verdad, que estén muy bien.